Acaban de descubrir estructuras gigantescas bajo la Gran Pirámide y nadie lo está contando. Lo que hay ahí abajo podría cambiar toda la historia conocida. Quédate hasta el final para entender por qué lo ocultaron. Debajo del suelo sagrado de Giza, donde el tiempo parece suspendido y el mito ha sido disfrazado de historia oficial, algo completamente inesperado ha sido revelado. A más de 600 metros bajo tierra, en un silencio milenario que nadie había perturbado, un sistema subterráneo imposible desafía toda explicación racional. 8 pilares gigantescos dispuestos con simetría perfecta, rodeados por estructuras en espiral que descienden como un mecanismo enterrado, forman parte de un diseño que no es producto del azar ni del capricho geológico. Esa arquitectura no nació del caos natural, fue trazada con intención, con un propósito que ha permanecido oculto durante miles de años. Los científicos no encontraron cámaras funerarias ni vestigios de tumbas. Lo que encontraron no encaja con la narrativa académica. Usaron tecnología de escaneo profundo, diseñada originalmente para rastrear terremotos y volcanes, pero lo que surgió de esos datos fue otra cosa. Cuando alimentaron esa información a una inteligencia artificial, entrenada para detectar patrones y geometrías que no existen en la naturaleza, el resultado fue claro. Eso no se parece a nada que conozcamos. Es algo fabricado, algo olvidado, algo enterrado, no por accidente, sino por decisión. Lo inquietante no es solo lo que hay, sino dónde está. Porque todo ese sistema está ubicado justo debajo de la pirámide de Kefren. No al lado, no cerca, exactamente debajo. Como si la pirámide hubiera sido colocada allí para proteger, cubrir o canalizar algo más profundo. Algo más antiguo. La alineación, la forma, la escala, nada de eso es fortuito. Las estructuras siguen patrones matemáticos exactos, proporciones inalteradas, geometrías que no obedecen a ritos, sino a fórmulas. Y eso cambia por completo lo que creíamos entender sobre las pirámides. No fueron erigidas al azar ni construidas con fines simbólicos o espirituales. Todo apunta a una red técnica, funcional, calculada al milímetro. En el corazón de ese diseño aparecen cámaras cúbicas de dimensiones colosales. Vacíos precisos, estructuras que se asemejan a condensadores, bobinas, conductos y granito. Granito por todas partes. Un material piezoeléctrico que, al ser sometido a presión o vibración, produce electricidad. Como si las entrañas de la Tierra, conectadas a estos conductos, fueran parte de un mecanismo energético dormido, pero latente. Todo esto fue ocultado por siglos bajo los discursos arqueológicos que preferían el relato cómodo del mausoleo real. Pero ahora, la Tierra está comenzando a hablar. Y su lenguaje es técnico, es geométrico, es eléctrico. Cuando la coincidencia se repite en cada línea, en cada estructura, en cada alineación astronómica, ya no puede seguir llamándose coincidencia. Es diseño, es red, es sistema, y siempre estuvo ahí. El patrón se repite con una precisión que rompe cualquier interpretación ritualista. Las espirales subterráneas bajo la pirámide de Kefren recuerdan a rutas de conducción, a trayectorias diseñadas para dirigir energía. No tienen sentido simbólico, tienen función. Alineaciones exactas con nodos magnéticos terrestres, estructuras que responden a frecuencias, vacíos que parecen cámaras de resonancia. Todo eso bajo la superficie más vigilada del planeta. No hay forma de seguir creyendo que este lugar fue levantado solo para enterrar un cadáver real. La lógica no resiste más excusas. La energía, la materia y la vibración estaban ahí desde el principio, pero nadie quiso mirar. Incluso Tesla, con su visión adelantada por décadas, hablaba de la transmisión inalámbrica de energía a través de frecuencias resonantes de la Tierra. Y ahora, con escáneres de última generación, descubrimos que justo debajo del suelo sagrado de Giza existen cámaras y túneles que parecen hechos para ese propósito. Conductos verticales, cámaras cúbicas, granito en cantidades que ningún simple monumento necesita, y patrones geométricos que recuerdan diagramas eléctricos modernos. Todo converge, todo se conecta, todo resuena con una verdad incómoda. Esto no fue construido para el culto a la muerte, fue ensamblado para interactuar con la vida misma, en su forma más pura. La vibración. El detalle que pone el último clavo en el ataúd del discurso oficial es brutal en su exactitud. La latitud de la Gran Pirámide, medida hasta la 9ª cifra decimal,
coincide con la velocidad de la luz en metros por segundo. Ese dato no es simbólico, es matemático, es ingeniería. No existe otra estructura antigua en el planeta con esa precisión. Ninguna. Y cuando la exactitud desafía el azar una y otra vez, queda en evidencia que alguien sabía más de lo que la historia permite reconocer. No solo sabían de la Tierra, sabían del universo. Sabían de campos magnéticos, de frecuencias, de energía latente bajo la corteza terrestre. Sabían dónde construir, cómo alinear, qué materiales usar. La pirámide no está construida en cualquier parte, se alza casi exactamente en el centro geográfico de toda la masa continental del planeta. Es la coordenada maestra de una red mucho más amplia, que cruza templos, estatuas y civilizaciones separadas por océanos, pero unidas por un conocimiento oculto. Las líneas invisibles que atraviesan Giza no terminan ahí, se proyectan hacia México, Camboya, Egipto del Sur, Bolivia, todas conectadas por estructuras que no encajan con la lógica lineal del progreso histórico. No fueron imitaciones, fueron nodos, fueron puntos de un sistema global que sigue latiendo debajo de la historia oficial. Los arqueólogos que se atrevieron a seguir estas líneas fueron silenciados o ignorados. En 1852 se descubrió la estela del inventario cerca de la Gran Pirámide. Un texto tallado en piedra que afirmaba sin rodeos que ya existían estructuras subterráneas antes del reinado de Keops. No hablaba de un sepulcro, hablaba de algo que debía ser protegido. Fue tachada de falsificación, desestimada sin estudios profundos. Pero ahora, las exploraciones tecnológicas modernas revelan que aquello que se describía en la estela sí está ahí, exactamente donde fue señalado. En 1993, el egiptólogo John Anthony West, junto al geólogo Thomas Dobecki, realizaron un estudio sísmico bajo las patas de la Esfinge. Detectaron una cámara subterránea a más de 12 metros de profundidad. Jamás se les permitió excavar. A día de hoy, sigue sellada, invisible para el mundo, censurada por las autoridades egipcias. La narrativa oficial no acepta lo que no puede controlar. Lo que no puede explicar, lo borra. En 1978, otro equipo liderado por el Dr. Louis Caparet afirmó haber descubierto una habitación sellada dentro de la Gran Pirámide, repleta de objetos cristalinos, posiblemente instrumentos. Informaron a las autoridades. Días después, el acceso fue restringido. Los documentos desaparecieron. Nada volvió a mencionarse. Una constante inquietante se repite en cada hallazgo. Cuando algo altera la versión oficial, es enterrado nuevamente, pero esta vez bajo el silencio institucional. Incluso en la propia estructura de la pirámide, hay detalles que delatan su verdadera intención. Pasajes que no llevan a ningún lugar. Cámaras selladas que descienden demasiado profundo. Conductos obstruidos sin razón aparente. Nada de eso encaja con un mausoleo. Ni una sola momia ha sido encontrada en su interior. El sarcófago de la supuesta cámara del rey es tosco, sin marcas, vacío. No hay restos, no hay inscripciones, no hay honor fúnebre. Heródoto y Plinio el Viejo ya hablaban de mecanismos ocultos, de bóvedas enterradas. Fueron leídos como mitología. Pero cuando cada línea del mito se ve reflejada en la realidad subterránea que revelan los escáneres modernos, deja de ser leyenda. Se vuelve memoria reprimida. El propósito de todo esto nunca fue estético, nunca fue simbólico. Fue técnico, fue funcional, fue deliberadamente ocultado por siglos de tergiversación. Giza no fue construida para impresionar, fue construida para contener, para canalizar, para esconder. Y ahora, al fin, comenzamos a ver lo que estuvo frente a nosotros todo este tiempo. Porque cuando el diseño se repite, cuando la armonía matemática aparece una y otra vez en lugares y culturas distintas, ya no estamos hablando de azar. Estamos frente a una arquitectura del conocimiento, un saber perdido, un sistema interconectado que podría redefinir lo que significa ser humano en este planeta. Ya no se trata de teorías, sino de pruebas ignoradas a propósito. Lo que hay bajo Giza merece ser visto con otros ojos. Suscríbete al canal, dale like, activa la campana y coméntanos qué opinas. No te pierdas el próximo video.